Bueno, buenos días, jóvenes. En la lección anterior vimos la primera parte sobre las principales características del acto administrativo. Lo que tendríamos que hacer como retroalimentación de esta anterior lección sería hacernos algunas preguntas que yo les voy a pedir que ustedes de manera individual se las contesten. Siempre hacerlo por escrito ayuda mucho, aunque no se los estoy pidiendo que lo manden, pero para efecto de que tengamos un repaso. De la lección anterior, lo que podríamos preguntarnos es primero, ¿cuál es la definición de acto administrativo? Acto seguido podríamos preguntarnos cuáles son los requisitos constitucionales del acto administrativo, qué es un acto perfecto, qué es un acto eficaz y cuándo se puede dar un acto que sea eficaz y al mismo tiempo irregular. Y por último, yo los invitaría a que se cuestionen lo siguiente: ¿en qué consiste la figura de la negativa ficta? Si ustedes pueden dar respuesta a estas preguntas que les acabo de comentar, el tema anterior podríamos decir que quedó entendido. El día de hoy lo que vamos a ver es la siguiente lección, lo que sería la continuidad sobre el acto administrativo y algunas características, y ya les fue enviado en su momento a través de lo que es la plataforma un texto que yo elaboré sobre lo más importante, extrayéndolo por supuesto de lo que es nuestro libro. Entonces, lo que van a encontrar en la parte superior de ese texto dice unidad 8, el acto administrativo, y como subtítulo aparece ejecución, cumplimiento y extinción del acto administrativo. Entonces, ¿qué debemos de entender por este tema? Todo acto administrativo, una vez que se genera, una vez que se echa a andar, pues lo que espera la administración pública de parte de la ciudadanía es que se cumpla, es decir, que surta efectos el acto administrativo para que entonces la dinámica de la administración pública alcance lo que es el interés público precisamente. Entonces, este cumplimiento del acto administrativo pues siempre empezará por que el ciudadano de manera voluntaria lo cumpla. Vamos a encontrar, en base al texto que yo les manejé ahí, que precisamente la forma idónea para que, o sobre todo la más habitual, para que se realice o se cumplan los efectos del acto administrativo se denomina precisamente así, el cumplimiento. Y que sea cuando el ciudadano, una vez que recibe lo que es el acto administrativo, lo acata de manera voluntaria. Cuando digo lo acata, puede ser de que le den lo que sería, o le otorguen una licencia de conducir, y pues tome su vehículo y ya se vaya a manejar teniendo una licencia, pero también puede ser que lo sancionen con una multa y vaya y pague lo que es la multa. Puede ser una multa de tránsito, como puede ser un tema de algún tema fiscal. En una podríamos decir, sales beneficiado, en otra podrías decir, está sufriendo un daño a su patrimonio, pero bueno, obviamente si hay una multa tiene que haber un supuesto que el ciudadano pues no respetó de la ley y por lo cual él tiene que pagar alguna multa, ¿no? Entonces, el cumplimiento sería lo más habitual, cuando precisamente el ciudadano responde de manera inmediata, voluntaria, a lo que es precisamente lo que pide o emite un acto administrativo. Ahora, ¿cuándo se puede extinguir el acto administrativo? El acto administrativo va a tener dos formas o dos mecanismos de extinción, que van a ser los medios normales y los medios anormales. Yo los invito a que vayan dando seguimiento al texto que yo les comenté, ya ustedes lo tienen ahí en plataforma, y van a encontrar que dice extinción del acto administrativo. El acto administrativo podrá extinguirse por dos medios que son, y vienen luego dos viñetas, medios normales y anormales. Comenzamos con los medios normales, en donde se van a encontrar como una clasificación de los medios normales. Vamos a encontrar a dos, que van a ser el cumplimiento, el que les acaba yo de comentar ahorita, en donde de manera voluntaria el ciudadano va y procede con lo que implica el acto administrativo, pero también puede darse la ejecución forzosa. ¿Qué va a ser la ejecución forzosa? Cuando precisamente el ciudadano se resiste a de manera voluntaria llevar a cabo los efectos del acto administrativo y en este caso la administración pública, a través de alguna dependencia, dependiendo de la que haya emitido el acto administrativo, pues le va a hacer cumplir incluso por la fuerza lo que conlleve precisamente el acto administrativo del tema que estemos hablando. Entonces, los medios normales son el cumplimiento, que implica un acto voluntario, y la ejecución forzosa, que es cuando el ciudadano
pues al no emitir de manera voluntaria o no realizar de manera voluntaria lo que le pide el acto administrativo, pues tiene que venir la administración pública a obligarlo a que se cumpla, entendiendo de que se puede dar o uno u otro, no pueden concurrir ambos, es decir, o cumples voluntariamente o se cumple por la fuerza. Entonces esos son los medios normales. Los medios anormales, que son los que vienen a continuación, ustedes tienen el listado lo siguiente, es decir, revocación administrativa, la rescisión, la prescripción, caducidad, el término y la condición, la renuncia de derechos, irregularidades del acto administrativo, la resolución a un recurso administrativo, la sentencia del tribunal administrativo y por último el fallo favorable al particular en un juicio de amparo. Damos comienzo con lo que es la revocación administrativa. De entrada hay que entender que la revocación de la que estamos hablando acá es distinta a el recurso de revocación que se maneja en materia judicial. ¿En qué consiste la revocación administrativa? Yo les puse un ejemplo que se los voy a relatar ahorita para que lo podamos entender mejor. Por temas de características, nos dice que aquí el texto que la revocación administrativa se da cuando un acto nuevo deja sin efectos a un acto que ya era válido, siempre que lo emita la autoridad competente y por parte de un funcionario facultado. Se debe realizar de oficio, es decir, no es a petición del ciudadano, pero tampoco puede dañarle un derecho al particular. Recae sobre un acto que no ha agotado sus efectos y tiene que obedecer siempre a lo que es el interés público, constituyéndose posteriormente un nuevo acto administrativo. Son muchas características o son muchos requisitos que se tienen que juntar para que entonces encontremos la revocación administrativa. Con el ejemplo que yo les coloqué y ahorita les voy a relatar, yo quiero que vayamos siguiéndole a cada una de estas características el hecho de que si puede o no cumplirse en el ejemplo que les voy a citar. Bueno, en lo que anteriormente llamábamos la Zagarpa o la SADER, todos los agricultores, pescadores, ganaderos de este país buscan proyectos productivos. Entonces ha tenido diferentes nombres. En su momento se llamó Alianza para el Campo, luego se llamaron proyectos productivos y diferentes nombres le han dado al programa. Pero ¿en qué ha consistido siempre? Lo que es un agricultor, un ganadero, un pescador solicita un proyecto en el cual el Estado le va a financiar, no a crédito, sino es un recurso subsidiado, en donde el gobierno te da una parte, y cuando digo el gobierno es una parte de recurso federal, otra parte de recurso estatal, y el productor entra con una tercera parte, se hace una suma de recursos y te entregan ya lo que es el dinero para que tú puedas echar a andar un proyecto, ¿no? Pensando en el campo, podría ser un proyecto de, no sé, bebederos para ganado, aves de corral, o si es un tema pesquero, para que tú puedas colocar un estanque acuícola. Entonces, cuando haces la solicitud, existe un procedimiento en el cual a principios de año el productor presenta un expediente en donde solicita su proyecto y le coloca una cantidad a través de una corrida financiera del monto que él solicita para poder echar a andar ese proyecto. La autoridad recibe en un periodo de ventanilla que generalmente va de febrero a abril lo que son todos los proyectos, y a mitad de año tiene que hacer una revisión de todos los expedientes, los califica y para finales del mes de julio, principios de agosto, tiene que emitir un listado de las personas que van a salir beneficiadas con el recurso que ellos tienen de manera global, pues a los expedientes que ellos consideraron que eran los idóneos para echar a andar los proyectos. Obviamente habrán muchos proyectos que pueden ser o pueden estar bien elaborados, pero por falta del presupuesto pues ya tendrán que esperar al año siguiente. Entonces se imaginarán el volumen de proyectos que solicitan precisamente los campesinos, los ganaderos, los pescadores de este país. Son muchísimos, implica que muchos recibirán, pero un tanto muchísimo más grande no van a poder recibir el financiamiento. Entonces, una vez que se da ese listado, que lo hace precisamente esta Secretaría de la SADER, anteriormente llamada Zagarpa, a través de su página de internet, y en cada una de las entidades federativas se hace un comunicado en las diferentes oficinas de la SADER, o en su caso de la Secretaría Estatal que se dedica al mismo rubro, en el caso de Chiapas, Secretaría del Campo. El productor sabrá si su proyecto salió aprobado y por qué monto. Entonces, en este preámbulo vamos a imaginar que un productor solicitó un proyecto por, aquí les manejé una cantidad de 200,000 pesos. Solicita un proyecto por 200,000 pesos y sale aprobado su proyecto, pero el proyecto, por falta de recursos, o vamos a pensar que el Estado tiene una política pública donde dice voy a tratar de ayudar a la mayor cantidad de productores, por lo tanto, tú me pediste un proyecto de 200,000,
te voy a otorgar nada más un proyecto de 100,000. Por lo tanto, tendrás que adecuar tu expediente a si tú tenías pensado realizar, no sé, lo que sería bebederos para ganado y pensabas en un espacio como para que pudieran entrar, por así decir, 100 cabezas de ganado, que sea para 50. Entonces tendrás nada más 100,000 pesos y tendrás que adecuar tu proyecto. Obviamente el productor pues se lleva el recurso, para él es beneficioso, aunque no era lo que había pedido en su totalidad, pero se lleva una cantidad. Entonces, ya con el recurso, tú puedes empezar a echar a andar el proyecto. Y así empiezas a notificar a todos los productores de los montos que les estás aprobando para que empiecen a echar a andar su proyecto a partir del mes de septiembre. Pero vamos a pensar que un productor distinto al que yo les comenté también recibió un proyecto por 100,000 pesos, pero este productor, por un tema de salud, creo que así se los manejé, por un tema de salud, decide ya no aceptar el proyecto. Es decir, sí me beneficiaron con 100,000 pesos, pero decido no hacerlo porque tengo un problema de salud que me va a impedir llevar a cabo de la forma correcta el proyecto. Por lo tanto, le digo a la Secretaría de Agricultura, te regreso el dinero, no lo voy a aceptar. Es más, ni siquiera lo voy a aceptar. No lo pienso echar a andar. La Secretaría en ese momento tiene, vamos a plantearlo todavía más complejo. Le recibí el dinero, recibe el dinero esta persona, sin embargo pasa un mes completo y por el tema de salud no lo puede echar a andar. Si ya estamos a finales de septiembre, principios de octubre, y lo único que termina por decirle precisamente a lo que es la Secretaría de Agricultura es: no lo voy a echar a andar, te devuelvo el dinero. La Secretaría retoma el dinero, pero es dinero que fue designado precisamente para hacer producir este país en temas de alimentos. ¿Qué tiene que hacer una secretaría en ese caso? Pues ver de qué manera hacer rendir ese dinero para que podamos tener alimentación. Entonces vamos a pensar que lo que hace la dependencia en ese momento es: recibo de regreso 100,000 pesos, pero tengo que asignárselos a alguien. Como ya está muy avanzado el año y falta poco tiempo para diciembre, que es el cierre de ejercicio en donde se tienen que evaluar que los proyectos ya hayan sido terminados, lo que harán los funcionarios de la dependencia es buscar a quién asignarles estos nuevos 100,000 pesos que quedaron al aire. Y vamos a pensar que buscan al primer productor, al que presentó un proyecto de 200 y que se le dejó en 100. ¿Por qué? Porque este productor ha demostrado hasta este momento de octubre que él está cumpliendo a cabalidad con el proyecto que se le dio, pero recordamos que como pidió por un proyecto de 200, pues es una persona que es productiva, que está demostrando responsabilidad, que vale la pena apoyarlo con los otros 100,000 pesos. ¿Qué tendremos que hacerlo? Mandarlo a llamar y decirle que hay 100,000 pesos más para lo que es su proyecto, para en este caso basarnos en el proyecto original, que tendrá que modificarse el expediente y se lo vamos a entregar, precisamente para que él pueda echar a andar un proyecto ahora sí de 200,000 pesos y no dejemos 100,000 pesos sin ejercerse en beneficio del país en un tema alimentario. Ahora, en esto que les acabo de comentar, se está dando la revocación administrativa y vamos a ir paso a paso. Yo les dije que tiene que dejar sin efecto un acto válido. Bueno, a este productor se le había otorgado un proyecto de 100,000 pesos. Él lo había recibido, lo había empezado a trabajar. Ese acto era válido. Como vamos a emitirle una nueva notificación en donde le decimos que ahora le vamos a dar un nuevo proyecto, que en este caso ya será de 200,000 pesos, tenemos que dejar sin efecto el primero que decía que era de 100,000 y entra un nuevo acto en vigor que será el de los 200,000 pesos. Entonces, este nuevo deja sin efecto el anterior, pero quien le esté emitiendo es la Secretaría de Agricultura a través de los funcionarios facultados. Es decir, el nuevo acto está cumpliendo con el tema de la competencia y la facultad. Se debe realizar de oficio. Si se dan cuenta, aquí no fue el ciudadano el que fue a pedir, ¿sabes qué? Dame esos 100,000 pesos que están al aire. No, la misma autoridad, al darse cuenta que iba a haber un subejercicio de 100,000 pesos, es decir, 100,000 pesos que no se iban a utilizar, buscó de oficio a un productor que estuviera haciendo bien las cosas y llega y le dice que aquí hay 100,000 pesos más. No se debe causar perjuicio al particular, pues aquí al contrario, ¿no? Estás beneficiando al particular. Le habías dado 100,000 pesos y le estás dando 100 más. Y después habla de que debe recaer sobre un acto que no ha agotado sus efectos. El acto administrativo, el primero, el que te había otorgado 100,000 pesos,
iba a surtir sus efectos hasta que estuviera terminado el proyecto, que era fecha de diciembre. Como aquí estás buscando al productor en el mes de octubre, entonces el primer acto no ha terminado de surtir sus efectos. ¿Tiene que obedecer a una causa de interés público? Pues es obvio, ¿no? Aquí es la generación de alimento para todos los mexicanos. Y por último, debe construir un acto nuevo. Es decir, este acto nuevo deja sin efecto el primero, no te vulnera derechos, al contrario, te es beneficioso. Se hace de oficio, no se hace a petición del particular. Y tenemos un acto revocado, es decir, como estamos hablando de revocación administrativa, el primer acto, el que era un proyecto por 100 mil pesos, ha sido revocado por uno nuevo que es de 200 mil pesos. Entonces, este es el ejemplo para que podamos entender la revocación administrativa, y me va a servir para explicar otros de los medios anormales. Nos pasamos ahora a lo que es la rescisión. La rescisión, el autor hace una aclaración. La rescisión es cuando estás hablando de la bilateralidad. Y como el acto administrativo es unilateral, el mismo autor nos comenta que, a juicio de él, y creo que es la mejor crítica, no puede operar la rescisión en base a lo que sería un medio anormal de extinguir el acto administrativo, porque precisamente el acto es unilateral. Una de sus características es ser unilateral, por lo tanto la rescisión no opera. Cuando hablamos de rescisión de contratos en materia administrativa, no estamos hablando realmente de un acto administrativo, sino precisamente de un contrato en donde hay un acuerdo de voluntades, y por lo tanto quedan excluidos de considerar esos contratos como un acto administrativo. Siguiente habla de la prescripción y la caducidad. En el caso de la prescripción y la caducidad, tenemos que centrarnos en tiempos de temporalidad, es decir, cuando un acto administrativo va a dejar de surtir sus efectos, es decir, se va a extinguir por el paso del tiempo. En su momento, ustedes han visto en diferentes materias que para que tú puedas hacer valer un derecho ante la autoridad, tienes cierto tiempo, o en su caso, para que la autoridad pueda hacer o pueda ejecutar alguna acción respecto al ciudadano, también tienes cierto tiempo para poderlo echar a andar. Pasado ese tiempo, el ciudadano podrá decir, ¿sabes qué? Tú ya no me puedes molestar porque se pasó el tiempo que tú tenías para acudir y, no sé, ejecutar algún crédito fiscal, algún tema del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pasó el tiempo y ya no me puedes venir a molestar, independientemente de que podría haber el ciudadano haber incurrido en alguna situación que implicara que la autoridad pudiera sancionar, pero como pasó cierto tiempo, en este caso ya no podrían molestar al particular. Ahora, si le sirve como referencia, en la universidad yo tuve un catedrático que, cuando nos hablaba de la prescripción y la caducidad, él nos decía: prescribe la acción, caduca la instancia. Es decir, cuando estás en movimiento y dejas de actuar y dejas que pase el tiempo, estamos en presencia de la caducidad. Y la prescripción entra precisamente cuando tú no te activas para nada, en este caso la autoridad, y deja pasar el tiempo. Entonces, en materia administrativa, por ejemplo, ustedes van a ver que habrán casos, de los principales son temas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde un patrón puede recibir auditorías y le pueden generar multas, recargos sobre las cuotas obrero-patronales que tuvieron que haberse pagado y tal vez no se pagaron. Pero si pasa ese tiempo y no llegan a molestarte, entonces el derecho, mejor dicho, la autoridad ya no podrá ejercer ese derecho de cobro, precisamente porque ya pasó el tiempo. Entonces vamos viendo cómo también así puede extinguirse lo que es el acto administrativo. Cada situación, y aquí ya por eso no voy a ser tan específico, tiene diferentes tiempos. Entonces ya será materia de analizar cada caso. Una cosa es el Instituto Mexicano del Seguro Social, otro caso va a ser, por ejemplo, cómo actúan los órganos de fiscalización respecto a los funcionarios públicos para poderlos auditar. Hay temporalidades distintas, pero lo que sí quiero que entendamos es que la prescripción y la caducidad implica paso de tiempo que puede generar que el acto administrativo quede extinto. Siguiente, el término y la condición. En el término y la condición voy a retomar el ejemplo que mencioné de la Secretaría de Agricultura. Cuando el término y la condición implica que pasa cierto tiempo para que tú puedas extinguir el acto administrativo. Bueno, el término. Yo les manejé aquí un proyecto productivo en donde esta parte ya no la expliqué más a detalle, ahorita lo hago. Cuando se le notifica, es decir, la notificación en sí es el documento en donde se le dice a un productor que está recibiendo un proyecto productivo.
Esa notificación tendrá un término de 20 días para que el productor pueda aceptarlo. Y a partir de ahí podemos decir que el acto administrativo ya se cumple. El término generalmente ha sido de 20 días. Es decir, el productor tiene 20 días para aceptar o rechazar, en su caso, lo que va a ser precisamente un proyecto productivo por la cantidad. Habíamos manejado una cantidad de 100,000 y después de 200,000 pesos. Entonces, el término ahí que está operando lo establece la ley: 20 días para que pueda surtir sus efectos el acto administrativo. Pero también te marca una condición, y la condición va a ser precisamente que tú aceptes o rechaces lo que es precisamente la notificación. Si tú la aceptas, entonces el acto empieza a surtir sus efectos a favor tuyo, por supuesto, en la entrega de recursos, y ahí tendrás que elaborar todo el proyecto. Y obviamente la condición también será que eches a andar el proyecto, es decir, que al final de diciembre tú tengas un proyecto andando. Pero también lo puedes rechazar. Entonces la condición para que el acto administrativo aquí pueda surtir sus efectos puede ser de que se otorguen derechos, o en este caso se modifiquen, si tú rechazas precisamente lo que es el proyecto. Eso, repito, en un término de 20 días. En el caso de Secretaría de Agricultura, le pide al productor que entregue un escrito antes de esos 20 días en donde diga que lo acepta, o en su caso que lo rechaza. Si no envía un documento, se tendrá de manera tácita por entendido que el productor no está interesado en el proyecto. Podríamos pensar, esto no pasa. No, sí pasa, y pasa bastante en la administración pública, porque habrá gente que pide un proyecto a principios de año y a mediados de año, por diferentes circunstancias, como yo les puse ahí, puede ser temas de salud o falta de capital, porque el productor también tiene que aportar algo, tal vez decide mejor ya dejar de hacerlo, entonces lo rechaza. Entonces, término y condición interfieren también en el tema que yo les comenté de la agricultura. La renuncia de derechos. La renuncia de derechos viene vinculado a lo que les comenté. Si en el momento en que recibe la notificación el productor termina por decir no quiero el proyecto, el documento se conoce precisamente como renuncia de derechos. Te estaban otorgando el derecho a poder echar a andar un proyecto productivo en materia agrícola, ganadera o pesquera, y tú decides no hacerlo. Por lo tanto, el documento que tú vas a entregar, que puede ser a mano, no tiene que ser elaborado en computadora, máquina de escribir, sino puede ser a mano, el productor va a decir renuncio al derecho o renuncio a mi derecho sobre el proyecto de tal cantidad del programa activos productivos, etcétera, como se llama el programa, y le dices a la autoridad que tú ya no quieres echar a andar este proyecto. Entonces esa es una renuncia de derechos que también deja extinto el acto administrativo que te estaba siendo notificado en donde te hacías acreedor a un proyecto. Después viene lo que es la irregularidad del acto administrativo. En el caso de la irregularidad del acto administrativo, ya ayer en lo que era la anterior en la anterior lección les mencionaba que el acto administrativo puede ser perfecto o puede ser irregular. Perfecto es cuando tiene todos los requisitos constitucionales que necesita el acto administrativo, y el acto irregular va a ser aquel que carece de uno de estos elementos o los elementos pueden estar viciados. Entonces, cuando estamos hablando de que un acto se extingue por una irregularidad, es precisamente cuando el acto se detecta, cuando al acto se le detecta que tiene viciado alguno de sus elementos, o que estos elementos o alguno de sus elementos no aparece precisamente en el mismo acto, en el documento. Esto debería de arrojar que el acto fuera ineficaz, es decir, que no surtiera sus efectos y por lo tanto se extinguiera. Sin embargo, yo les comenté que cuando estos errores, estos vicios no son detectados, el acto administrativo se puede ir así y surtir sus efectos y se convierte en un acto eficaz independientemente de que sea irregular. Pero si es detectado, lo lógico es que el acto, por ser irregular, debe extinguirse y tendría que emitirse un nuevo acto administrativo. Esto generalmente tendría que ser a petición del gobernado, que es el que está detectando los errores, ¿no? Obviamente, si te beneficia lo que dice ahí, más allá de que tenga errores, pues tal vez no le vas a ir a decir nada a la autoridad. Sin embargo, si lo detectas y te está afectando derechos, pues tendrás que solicitárselo a la autoridad. Y por último, que es un listado amplio donde habla de la extinción del acto por decisiones dictadas en recursos administrativos o en procesos ante tribunales federales y administrativos en materia de amparo.
Aquí solamente para abreviar, porque esto es materia más de lo que es el segundo curso de Derecho Administrativo que verá en el siguiente cuatrimestre, quiero que entendamos que es cuando el acto administrativo va a dejar de surtir sus efectos derivado de que acudiste a tribunales. Es decir, que hay un tema de litis entre, por supuesto, la administración pública, es decir, el Estado en su carácter de ente soberano, y los particulares, ¿no? Sean personas físicas o morales, que pues llevan a impugnación alguno de los actos administrativos, y tendrá que haber una resolución de alguna autoridad para definir quién tiene la razón. Entonces es otra forma también de extinguir un acto administrativo, que puede en este caso hacer que revoquen, que dejen como acto nulo, que se modifique un acto administrativo derivado del análisis del caso que se haya planteado. Entonces, esto, jóvenes, es precisamente la segunda parte que yo les envié en texto de lo que es el acto administrativo. En la parte final les puse como actividad que leyeran los temas de las páginas 206 a la 215 para poder ubicar estos temas y obviamente de darle mayor entendimiento. Ahorita lo que hice es, de manera verbal, explicar un poquito más a fondo lo que yo les había pasado por escrito. Yo los invito a que, más allá de que tal vez esto ya lo habían leído, le demos seguimiento poco a poco al video junto con lo que es el texto que les envié. A partir de la siguiente lección, como ya no mandé una lección después de esta por escrito, lo haremos de manera únicamente a través de videos, audios o trabajos. Entonces yo los invito a que estén al pendiente y, como les dije, revisen su plataforma. Generalmente entre 1 y 2 de la tarde, a más tardar debo estar subiendo las lecciones o los trabajos, dependiendo de lo que se va a designar, para que le podamos dar continuidad a los temas que nosotros estamos viendo. Que pasen muy buen día.